tenemos pendiente con Víctor Gómez Casanova un enfoque sobre los acontecimientos más importantes de este año 2022, tanto en el plano nacional como en el plano local. Arrancamos hace unos días, Víctor hizo un enfoque. Yo creo que hoy debemos hacer una presentación general y después entonces, Víctor, volver hacia atrás en algunos temas puntuales, porque el tiempo no alcanzaría claro para... que sí. Julio, al revés, que la de la actualidad, esos temas que están pasando ahora, qué sé yo. No, lo que pasa es que Julio se basa en lo expresado por Víctor la semana pasada, sí, que él prefería lo cronológico para organizarse mentalmente. Para organizarse y después... Fue entonces, que lo pidió Víctor. O sea, adelante, Víctor. Sí, para tirar la relación con relación al tema... nos quedamos en marzo, pero para hacer un breve recuento, muy breve, y hacer una rápida enumeración de los hechos. En enero entramos con las prohibiciones del COVID, en enero nos fuimos a Fitur para promover República Dominicana como socio de la organización de la feria de Fitur, el presidente Luis Abinader y toda una playa de empresarios y de funcionarios promoviendo el país, levantando el turismo y su recuperación. En enero también el tema del conflicto del fideicomiso de Punta Catalina. Después el presidente retiró porque se entendía que era para privatizar Punta Catalina. En enero se hizo la reforma de los estatutos del PRM para eliminar la prohibición de la reelección, lo que todo el mundo interpretó como un allanamiento al camino de que el presidente Abinader pueda reelegirse sin mayores contratiempos y sin competencia interna en su partido. Entramos en febrero del 2022 con el anuncio del Banco Central de que la economía creció un 12,3%, aunque la inflación creció un 8,5%. El anuncio del cierre de Banca América, que fue bien manejado por las autoridades de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria para evitar un contagio y un efecto dominó. Se inició el proceso de vacunación de niños y niñas por primera vez de la vacuna contra el COVID. También el accidente que después constituyó pues un homicidio con el tema del atropello a la señora Patricia Squasiati, el apresamiento y posterior extradición del expresidente de Honduras, Juan Manuel Hernández, el accidente cerebrovascular del jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente Luis Abinader, el mayor general Celín Rubio Terrero. El 17 de febrero el presidente Luis Abinader pues anuncia en un discurso a la nación la eliminación de las medidas del COVID y ya se quitaron el uso obligatorio de las mascarillas y se eliminó el estado de emergencia. Se inauguró también a finales de febrero la inauguración de la verja fronteriza con Haití. Inició la guerra entre Rusia y Ucrania y el presidente Abinader fue al Congreso Nacional a su discurso de rendición de cuentas expresando subsidios a las gasolinas y el anuncio del proyecto de ley de tasa cero para evitar que el conflicto Rusia-Ucrania pues incremente los precios de los artículos de la canasta familiar y que la inflación se mantenga por niveles con escalada alcista. En marzo se inicia la política de congelamiento de precios de las gasolinas por parte del Ministerio de Industria y Comercio. Se cae el diálogo que había sido convocado en el Consejo Económico y Social porque los partidos de oposición rechazan la propuesta del gobierno de la reforma a la Constitución. El presidente viaja a Argentina, a Chile, se entrevista con el presidente saliente Piñeira y con el presidente entrante Boric, con su homólogo argentino Fernández. También se reunió con los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Paraguay para firmar acuerdos de intercambio comercial. Murió en marzo Patricia Squasiati a raíz de la situación. Se presenta en marzo el escándalo de la clonación de las tarjetas del programa Supérate y se inicia un match político y mediático entre la ex vicepresidenta Margarita Cedeño y la actual directora del programa de Solidaridad o de lo que era el programa Solidaridad, que ahora es Supérate, la señora Gloria Reyes. Se crea una controversia por los márgenes de los beneficios de las aseguradoras de fondos de pensiones, muchas protestas porque ante el cambio, la tasa de cambio, modificarse unos puntos, pues entonces las AFP quedaron con un dinero que los usuarios protestaron hasta que se aclaró. También en marzo murió la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía, de un infarto cuando estaba en un acto público en el Museo Trampolín, al lado de su esposo y de sus hijos. La llevaron de emergencia a la clínica, pero lamentablemente cuando llegó ya estaba muerta. Las EDES anuncian que pierden un 32% en el año 2021. La Barrigol anuncia que necesita extender sus operaciones con una presa de cola, generando una controversia con los sectores medioambientalistas. Y a final de marzo se produce en la ceremonia de los Oscars la galleta de Will Smith a Chris Rock en medio de la ceremonia. Disculpa, ya va para un año pidiendo disculpas. Así es.
Entramos en abril del año 2022 con el apresamiento o la incautación del yate más grande del mundo, el yate de lujo más grande del mundo, el Flying Fox, que fue sorprendido en costas de la República Dominicana y apresado en el puerto de Santo Domingo, en Sanssouci. Se dijo que Jeff Bezos andaba en él, que lo había alquilado, duró varias semanas incautado por las autoridades, vinieron agentes del FBI, de organismos de seguridad de los Estados Unidos, pero posteriormente, como que de manera callada, sin que se dieran mayores explicaciones, se le dio salida al yate y salió de la República Dominicana. En el Congreso Nacional empieza a conocerse la controversial ley de tasa cero, que fue una iniciativa del gobierno para congelar los precios de importación de ciertos artículos. Se inicia el debate sobre la resolución de las trabajadoras domésticas por parte del Ministerio del Trabajo, donde se quería... Exactamente, donde se quiere de servicio residencial. Así es. Sí. También viene el aumento del 9%. La Superintendencia de Electricidad anuncia el aumento de un 9% a la tarifa eléctrica. Se produce el anuncio de parte del gobierno y el Departamento de las APP, de la Alianza Público-Privada para el Desarrollo de Pedernales, y ahí se inicia también un debate medioambiental que María Elena ha trabajado mucho en este programa con relación a los arrecifes. También viene el conflicto con las vacunas de AstraZeneca. Sucede que desde la administración de gobierno anterior del presidente Danilo Medina se firmó un contrato por miles de millones de pesos para comprar vacunas y AstraZeneca nunca cumplió con esa entrega, y entonces el gobierno del presidente Abinader ha dado continuidad al reclamo de que ese dinero le sea devuelto al país porque se le pagó y ellos no cumplieron. En otros productos, en otros medicamentos. En otros productos, así nunca es. Se ha sabido nunca se ha sabido en qué ha quedado, pero sí el presidente Abinader anunció que quería resolver ese problema. En abril del año 2022, reciben a golpes al defensor del pueblo en el canódromo. ¿Recuerdan cuando entró Pablo Ulloa al canódromo y lo recibió la coronela con un palo de golf? Palo de golf. Así es, así es. Semana Santa en abril de ese año arroja 34 muertos. Lamentablemente seguimos que Semana Santa tras Semana Santa, año tras año, un gran número de personas por borrachera, por accidentes de tránsito, en motores, etcétera. En abril de este año, el Ministerio de Industria y Comercio anuncia que ya el congelamiento de los combustibles llega a 10.000 millones de pesos. Diablo, en abril. En abril. ¿Ven por qué la paz de Ucrania y Rusia? Se anuncia la Feria del Libro, por primera vez organizada por la nueva ministra de Cultura, la señora Milagros Germán, que tenía el reto de presentar la Feria del Libro. Y también en abril explota el caso de Rochi RD, con la demente. Con la demente. Empezaron a cuestionarse relaciones sexuales con menores de edad, y que la demente era que le servía de Celestina, y que se presentó todo eso a la justicia. Primero apresaron a Rochi, se armó toda una revuelta social de muchos sectores populares pidiendo su liberación. Posteriormente se le cambió la medida de coerción. Se atrapó a la demente, ya después. Se produce también en abril el fuego lamentable en el Canal 6, que quemó todas las instalaciones del Canal del Sol. Aquí al lado de nosotros. Así es. Entramos en mayo. Perdón, antes de irte de abril, recuérdate que en abril ocurrió una tragedia que fue la participante de MasterChef, Raquelita, que se llama. La expareja mató a la madre. La pareja de ella, que tenían un conflicto latente, mató a la mamá de ella e hirió de gravedad al niño de los dos. No, al niño de ella, ¿verdad? Al de ella. Y en abril fue eso. En ese mismo punto eso entró mayo con una situación que impactó al país, que fue la muerte del joven David de los Santos, en el destacamento de Naco, que fue apresado, llevado al destacamento de Naco. Dicen los videos y los testimonios que él llegó de su propio pie y que estaba muy bien de salud, y se atribuye a que una golpiza, que un abuso. Y entonces, bueno, pues entonces no se ha dilucidado todavía. Yo creo que sí, que ya ahora. Entonces, en mayo de este año también el presidente de Colombia, el presidente saliente de Colombia, el presidente Duque, visitó la República Dominicana, se reunió con el presidente Luis Abinader. Apresan a la demente por el tema de Roche RD. El senador Franklin Rodríguez, de la provincia de San Cristóbal, presenta un proyecto de ley para que los padres también tengan derecho a una licencia postparto de la madre de 15 días. Eso generó un ambiente de discusión en el Congreso para que, así como las madres tienen una licencia posparto, pues también los padres tengan 15 días. Pero los padres no paren, no dan a luz.
Pero deben acompañar a la madre y ayudan a ayudan. Sus hijas son Recuerda que las mujeres quedan en una situación vulnerable, hay que ayudarla. Es para que acompañen, la idea es que puedan acompañar a la mujer en las labores de parto. Acompañar no, cumplir con su responsabilidad. Claro, pero deja ese feminismo atrás. No, es un acompañamiento mutuo. Vamos a quedar ahí. Pedro me ayuda. ¿Cómo que Pedro me ayuda? Es la responsabilidad de Pedro. María Elena tiene razón. Elena está muy rebelde. No, lo que me refería era acompañar en la casa, o sea, que esté presente en la casa al mismo tiempo, pero es como dice María Elena, una responsabilidad compartida. También ahí, entonces, en mayo se presentó a la República Dominicana como ejemplo mundial de la Organización Internacional del Turismo, de la Organización Mundial del Turismo, presentando el caso de República Dominicana como ejemplo de recuperación turística posterior al COVID. Vino el secretario general de la Organización Internacional y le entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader y al país. Se trabajó el tema del legado del caballo. Handy Ventura reunió a más de 100 artistas dominicanos a interpretar canciones famosas de Johnny Ventura y se presentó un álbum en la memoria de Johnny Ventura como El legado del caballo. Ese mes fue muy tenso porque secuestraron unos ciudadanos dominicanos en Haití y estaban pidiendo rescate económico, unas bandas de allá de Haití, y la Cancillería Dominicana pues respondió que bajo ninguna circunstancia negociaría. Posteriormente secuestraron también unos ciudadanos norteamericanos y se hizo un trabajo para rescatar a los dominicanos y a los norteamericanos. También en el mes de mayo del año 2022 se celebró la convención del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, y fueron reelectos José Ignacio Paliza como presidente, Carolina Mejía como secretaria general y Deligne Ascensión como secretario de organización del partido de gobierno. El presidente Abinader convocó un consejo de gobiernos en mayo y mandó a todos sus ministros y a todos sus funcionarios a que salieran a las calles a explicarle a la población los logros del gobierno. Casi le caiga pedrada ahí que cuando explicaran en qué consistían los trabajos que estaba haciendo el gobierno. El gobierno anunció que compraría energía a Falcondo, a Barrigol y a la Sultana del Este para poder hacerle frente a los apagones que estaban azotando ese mes al país. Luis Abinader después también viajó a Suiza a presentar el caso de República Dominicana como ejemplo de recuperación del COVID ante la Organización Mundial de la Salud. En ese mismo día, mientras el presidente estaba en Suiza presentando nuestro caso como recuperación del COVID, llega a la República Dominicana el anuncio de la viruela del mono, que nos mantuvo también de manera expectante por esta situación. Kiko Tabar da una rueda de prensa al administrador de la lotería y le entra como la conga a los banqueros, y se presenta el conflicto de las bancas de lotería con el administrador de la lotería. Se produce un atraco prácticamente de película, parecía una cosa de Rápido y Furioso con Vin Diesel. En una estación de gas en Los Mameyes, encapuchados, llegaron con vehículos, camionetas, armas largas, todos lo recordamos porque el video se hizo viral, eso fue en mayo de este año. En Texas, un joven de 18 años llamado Salvador Ramos estaba esperando cumplir 18 años para comprar 2 fusiles AK-47. Entró a una escuela y mató 19 niños y 2 profesores en Estados Unidos. Murió el reconocido actor Ray Liotta en mayo del 2022, estando aquí en la República Dominicana. En la zona colonial. Estaba grabando una película, ese es el actor famoso de la película Goodfellas. Buenos Muchachos. Con Joe Pesci y Robert De Niro y toda esa película. Excelente película. Así es, muy buena película. Murió Ray Liotta. Petro y Hernández en Colombia pues pasan a una segunda vuelta, al balotaje, después de unas elecciones muy controversiales en Colombia en la primera vuelta. Entramos a junio del 2022, para entonces dejarlo ahí hasta mitad del año, como me pidió Julio, que hiciéramos 2 entregas. En junio del 2022 inicia el mes con una información de una fiscal ayudante del magistrado Wilson Camacho, confirmando que al expresidente Danilo Medina sí se le estaba investigando por parte del Ministerio Público y que sí la PEPCA estaba detrás de acciones del presidente Danilo Medina. Posteriormente eso causó un gran revuelo, vinieron declaraciones, el procurador Wilson Camacho de la PEPCA dijo que no podía contaminarse el proceso, pero entonces otros abogados decían que ya el solo hecho de ese anuncio lo contaminaba y se generó una gran controversia por esa situación. Mientras ocurría esto, pues la justicia fallaba absolviendo a todos los implicados que fueron imputados en el caso de los supertucanos y fueron absueltos y no tuvieron ningún tipo de responsabilidad. Todos felices, en paz. El Banco Central, no ha pasado nada. El Banco Central anuncia en junio de este año el aumento de la tasa política monetaria a un 1% para frenar la inflación.
el presidente Luis Abinader anuncia que los militares, tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea y del Ejército de la República Dominicana, van a salir a las calles a reforzar la seguridad ciudadana por el incremento de la inseguridad y de los atracos. Ahí hace una presentación de credenciales el señor Pepe Vila como asesor, que también llamó mucho la atención porque dio una rueda de prensa con el ministro de Interior y Policía, el querido amigo Chu Vázquez, pero en esa rueda de prensa el ministro no dijo ni esta boca es mía. Y todo el que habló y dio todas las informaciones fue el asesor. Y eso generó controversia porque la gente decía, pero ven acá, ¿y cómo es el asunto? Y eso sucedió en junio de este año. También en junio del 2022, Johnny Depp, y ese juicio que se siguió en las redes fue reconocido y ganó el juicio por difamación de su ex esposa, y la cual tiene que pagarle $10 millones por la demanda. Y ayer dijo que se retiraba ya no iba a seguir. Y por último, en junio... no cree en la justicia americana. El destacado grupo comercial y una empresa de mucho reconocimiento en la historia de la República Dominicana, como es Mercasit, pero llamado originalmente Sociedad Industrial Dominicana, cumplió 85 años y presentó una campaña a través de RCC Media como los valores, ¿no? Los diferentes aportes y las diferentes actividades que durante 85 años don José Miguel Bonetti Guerra, su hijo José Miguel Bonetti Dubreil y sobre todo su hija Ligia Bonetti, que es quien está ahora al frente del grupo de Mercasit, han venido realizando en favor del país por estos últimos 85 años. Esas son las principales, un recuento rápido de las principales noticias de los 6 meses de este año. Yo creo que ahí se quedó poca cosa fuera. Completo. Excelente, el cuento del 2022. Te faltan los extraditables. Pero tú no hablas de los extraditables, tú no mencionas el caso de Furcal, tú no mencionas el caso de... Eso viene por Ahora, si me permites algo sobre Furcal. Sí. No, el tema también del éxito del dopaje de Tati Junior en MLB. Acuérdate que llegamos hasta junio. Él vuelve. Pero sobre Furcal, el tema está en el tapete. Yo conversé con él. Hará cosa de 3 semanas. ¿Cuál de los Fulcar? Con Roberto Fulcar. Okay. Roberto. Yo tengo una amistad de hace muchos años, compartimos juntos, fuimos compañeros de partido durante varios años, le tengo un gran aprecio y cariño. O sea, ¿tú conversaste con él estando fuera del país? Hace 3 semanas. No, antes de él salir del país. Y le pasé un mensaje de papá. Papá me dijo, hace ya unos años, papá me dijo, lo peor que le puede pasar a un político no es perder una elección ni salir del gobierno. Lo peor que le puede pasar a un dirigente político es caer en desgracia en su propio gobierno. ¿En su propio gobierno? Claro. Un hombre como, modestia aparte, un hombre como papá, con la experiencia, con los años y con la larga hoja de servicio público que tiene mi padre, hace ya un tiempo, hace muchos años, pero es una frase que yo siempre recuerdo. Papá siempre me dice, lo peor que le puede pasar a un dirigente político no es ni perder una elección ni salir del gobierno. Es caer en desgracia en su propio gobierno. Y él lo vivió. Y yo le pregunté, papá, ¿por qué? Sí. Me decía, muy sencillo, mi hijo. Cuando tú sales del gobierno, bueno, tú saliste del gobierno, le toca el relevo, vienen otras personas y tú te apartas. Y viene otra persona, otro esquema, otro equipo con su librito y tú simplemente te recoges, te apartas. Cuando tú pierdes una elección, bueno, perdiste, el pueblo escogió a otra persona, pero tienes oportunidad de recomponerte para un próximo proceso. Pero cuando tú caes en desgracia en tu propio gobierno... Oye, Pedro, lo que tú dijiste. Cuando tú caes en desgracia en tu propio gobierno... te voltean la cara, te traicionan, te miran mal, no te cogen el teléfono, te rechazan. Personas que le deben su posición y su desarrollo al que hoy le voltean la cara, al que hoy le dan a rechazar cuando ven su llamada en el teléfono, al que hoy no quieren. Pero también papá me decía que eso no es nada nuevo, porque hace más de 2000 años Jesús le dijo a Pedro, mañana cuando cante el gallo me negarás 3 veces, después que Pedro le dijo, Señor, estoy contigo y voy contigo hasta las últimas y hay que matarme a mí primero que a ti. Entonces, pero lo también conversé. Hay gente que contribuye. ¿A quién fue que le dijo el Señor eso? A Pedro. Oíste, Pedro. ¡Cambio fuera!